Hola de nuevo amigos de YouTube. Este es el tercer video en la cual, como ustedes pueden observar, pegué un pantallazo de algunos dibujos, los cuales observamos que tienen acotaciones, aunque podemos ver que pues está sobredimensionado porque están acotadas o hay cotas que sobran, pero para mayor facilidad para que ustedes comprendan. Bien, para dibujar geometría en 2D en AutoCAD nosotros tenemos algunas herramientas como por ejemplo esta que está ubicada en la barra de estado que se llama entrada dinámica y el rastreo polar. Voy a explicar estas dos herramientas para poder ingresar datos eh, como coordenadas, como radios, como puntos de desplazamiento, etcétera, según lo que el comando requiera. Estos dibujos están hechos con el comando línea, ¿sí? Y pues básicamente lo que hay que conocer es lo del plano cartesiano y trabajar un poco geometría con ángulos. Entonces, vamos a empezar. Vamos a iniciar con este primer dibujo, en la cual observamos que pues es un dibujo que es simétrico. Tenemos que esta longitud es igual a esta diagonal igual a esta, igual que esta y esta. Hemos acotado este ángulo de 120 grados y este de 60. Bien, ¿cómo nosotros dibujamos entonces? Vamos a utilizar primero la entrada dinámica. Bien, comando línea. Bueno, nosotros lo que hacemos es pues iniciar un primer punto. Podemos iniciar en cualquier punto y dándole una secuencia de puntos. Por ejemplo, vamos a iniciar en este punto. Vamos a clicar en el área gráfica en cualquier punto. Bien, cuando dirigimos el cursor aproximadamente hacia donde va la línea que mide 20, observamos con la entrada dinámica que hay una casilla donde se puede escribir la distancia y otra casilla donde nos muestra el ángulo. En este momento nos están apareciendo dos decimales en la distancia y dos decimales en el ángulo, porque así fue configurado en las unidades de dibujo. Bien, para hacer la primera línea, lo que debemos hacer es llevar el cursor hacia la dirección aproximada donde va la línea. En este caso es como si estuviésemos en el primer cuadrante del plano cartesiano. Y escribimos la distancia, luego oprimimos la tecla Tab del teclado y escribimos el ángulo. En este caso el ángulo siempre lo tomamos desde el eje X del plano cartesiano en sentido antihorario. Entonces aquí el ángulo que debemos escribir es 60 grados, Enter. Bien, ahí ya tenemos la primera línea. Con la entrada dinámica hay que tener cuidado porque siempre hay que escribir distancia y ángulo. No podemos escribir solo la distancia y ubicar así aproximadamente el ángulo. No, es importante escribir distancia y ángulo. Aquí es como si estuviésemos escribiendo coordenadas polares. Bien, la línea siguiente es una línea de longitud 50 y el ángulo va dirigido hacia 0 grados porque es una línea recta. Entonces escribimos 50, pulsamos la tecla tabulador y el ángulo 0, Enter. Siguiente línea. La siguiente línea está ubicada hacia el tercer cuadrante del plano cartesiano. Fíjense ustedes que cuando nosotros ponemos el cursor hacia el cuarto o hacia el tercer cuadrante, ya los ángulos nos lo estamos mostrando desde el eje X, pero en sentido negativo, o sea, en sentido horario. Entonces nosotros tenemos que escribir el ángulo correcto según nos lo muestre la entrada dinámica. Aquí escribimos la distancia que es 20, damos tabulador y el ángulo serían 120 grados. La siguiente línea que va hacia el cuarto cuadrante estaría definida con la distancia de 20, tabulador y el ángulo de 60 grados. La siguiente línea, entonces la dirigimos hacia el eje X negativo que corresponde al ángulo de 180. Aquí el eje X negativo es el límite del segundo cuadrante, entonces digitamos 50, tabulador 180 grados, Enter. Y para cerrar, observen que en la ventana de comando nos da la opción cerrar y escribimos la letra C, que es la letra mayúscula que está en la palabra cerrar. Bien, para acotar, para dimensionar esta figura, entonces nosotros tenemos aquí en el panel anotación las herramientas de acotación. Entonces, para acotar en línea recta, horizontal o vertical, utilizamos acotación lineal. ¿Qué debemos hacer? Simplemente cliquear en el punto inicial y en el punto final. Estos puntos que ustedes observan aquí se visualizan porque está activo esta herramienta que se llama referencia a objetos. Esta herramienta, al hacer clic derecho, nos muestra diferentes puntos de referencia que son los mismos marcadores AutoSnap.
Estos puntos de referencia son importantes tenerlos siempre activos. Cuando se hace clic izquierdo sobre este nombre parámetros, también podemos observar este cuadro de diálogo donde tenemos referencia a objetos y podemos visualizar las diferentes referencias. Podemos deseleccionar, seleccionar todo o activar individualmente la que se necesite. Bien, entonces simplemente nos pide que cliquemos en el primer punto y en el segundo punto observamos las dos líneas de referencia y la línea de cota. Ya la idea aquí es cliquear y ubicar la acotación. Para este dibujo solamente vamos a acotar dos medidas que son esta longitud y la diagonal. En este caso usaremos acotación alineada. Hacemos la misma acción de ubicar el punto de inicio, el punto final y ubicar la cota. Y por último, solo una cota de ángulo. Como les decía al comienzo, este dibujo pues está sobredimensionado. Entonces, si aplicamos normatividad, pues solamente debemos acotar un ángulo. Bien, esta herramienta nos pide que designe arco, círculo, línea o designar vértice. Bien, esta cajita que ustedes ven ahí es la caja de designación. Si yo quisiera acotar el ángulo entre estas dos líneas, simplemente lo que haría es cliquear una línea, cliquear la otra línea y ya nos aparece la cota. Aquí podemos ver que podemos colocar la cota exterior, interior, ¿sí? O nos muestra otras opciones para marcar el ángulo. Aquí, por ejemplo, hago clic para hacer esa acotación. Si yo deseo, por ejemplo, hacer la acotación de este ángulo que es de 60, entonces lo haría de la siguiente manera. En este caso lo que voy a hacer es activar la opción designar vértice. Esta opción la activo con Enter. ¿Qué me va a pedir? El vértice, que en este caso es este. Primer extremo, me voy al punto final. Y aquí, por ejemplo, voy a usar la opción orto, que me permite dirigir el cursor a 90 grados y puedo cliquear en cualquier orientación en esa dirección. Hago clic y ahí ya me aparece el ángulo. Bien, esto sería entonces un ejemplo para que ustedes observen cómo se trabajaría la entrada dinámica. En el próximo video trabajaremos lo que es el rastreo polar. Vamos a hacer esta misma figura utilizando entonces esta herramienta. Nos vemos luego.